Esto es una carta que se la envió el magistrado Leoncio Ramos al presidente Horacio Vázquez. Un gran amigo del presidente, compadre del presidente, funcionario del gobierno, el cual se sentía parte del Partido Nacional de Santo Domingo, al cual pertenecía él y Horacio Vázquez. Y él le hacía esta carta pública por algo que siempre pasa en los gobiernos en República Dominicana, al parecer. Esta carta es de 1929 y le enviaba esta carta a Leoncio Ramos porque ya el presidente se había enaltecido tanto que a él, que era su amigo, que era su compadre, que era su compañero, se le hacía difícil verlo. Y esos fueron sus últimos días en el gobierno. Así es. Y se le hacía difícil el compadre, el amigo, el que estaba en el gobierno. ¿Usted sabe por qué? ¿Y por qué él hace esta carta pública? Llamando a la inteligencia, a su compadre, a su amigo Horacio Vázquez, por lo que pasa. Por ejemplo, en los gobiernos o con alguien que maneja poder, ¿qué sucede? Que aparecen unos lacayos, unos lambones, que empiezan a decirle a los funcionarios y a los presidentes que hagan cosas y que todo está bien y que tú eres el mejor, que tú eres Mickey el que resuelve y que nadie había hecho una gestión mejor que la tuya, que sin ti se va a acabar el mundo. Y por eso Leoncio Ramos le hace esta carta pública, y yo quiero leer unos cuantos párrafos a mis amigos que son funcionarios, para que entiendan muchas veces que hay gente soplándole al oído que no están con ellos porque tienen compromiso, sino por el beneficio que en su momento lo tienen. Y esto lo explica él claramente en esta carta, Leoncio Ramos, que a los gobiernos o a donde hay poder, donde se manejan recursos, llegan gente que no tienen compromiso ni con el país, ni con el partido, ni con una gestión, andan buscándose lo suyo. Y cuando viene el problema, son los primeros que se tiran del barco. Le voy a leer unos párrafos de esta carta de Leoncio Ramos a mis amigos del gobierno, que muchas veces ellos no entienden cuando se le hace el llamado, cuando se le hace la crítica. Ramón Alburquerque es el fundador del PRM, el de la idea del PRM, y hay cosas que a él no le gusta. Como no le gustaba a Leoncio Ramos, como no me gusta a mí, como no le gusta a mucha gente. Atención, préstenle atención a esto. Hoy, sin embargo, grandes voces parecen una aclamación que llega a vosotros pidiendo que olvidéis el compromiso, la promesa que hicimos al pueblo, algo que es solemne. Vuestra continuación en el poder, sin lugar a duda, que me ha de producir satisfacciones y muchos bienes materiales, que con ninguna otra situación habría alcanzado, pero yo quiero hacer un sacrificio de esas ventajas, si con ello alcanzo tocar con estas palabras vuestro corazón. Pues no me mueves, pues, en este caso, ni el odio, ni la ambición, ni ninguna otra baja pasión. Interpreto la culta voz de mi conciencia y cumplo con este deber que la moral y mis principios me han impuesto, porque aún me escupan en mi rostro la turba que tenéis a sus pies. Así siempre ocurre en todas las partes. La mayoría de los que aplauden lo hacen por interés y lo hacen otros por miedo a perder el cargo. Aunque cuando lleven en sus almas prendidas las protestas, así fueron los que aclamaron a Santana, los que aclamaron a Báez, así fueron los que aclamaron a Lili, muchos de los cuales, si vos hacéis memoria y recordáis que se encuentran sonrientes hoy a vuestro lado. Así queréis ejemplos que inspiren, el manchado no es mejor, acordáis, en ese tiempo se hablaba todavía así, acordáis de Duarte, lenguaje cervantino, acordáis de Espaillat, imitad el gesto magnífico de estos grandes hombres. Decía Leoncio, oye, yo estoy en el gobierno y a mí me conviene, porque en este momento Horacio Vázquez quería extenderse el periodo, que era de 6, se había modificado la Constitución y se cambió a 4, y él quería quedarse con la Constitución de 6 para quedarse 2 años más.
Y este, que es un hombre consciente, le dice, oye, yo me estoy beneficiando del gobierno, pero eso no es lo que a mí me importa, el país está primero que cualquier beneficio que me pueda dar el gobierno. A mí me importa más el partido que el beneficio. Leoncio Ramos, 1929. Porque muchas veces a los políticos le agradan más la gente que lo acompañan en sus locuras, como lo hizo Sancho con Quijote, que tal vez si hubiese sido otro que le diga, oiga hermano, usted está loco, ¿qué es lo que usted está diciendo? Sancho era el que le decía que iban bien, que estaban marchando. Y mucha gente les encantan tener Sanchos a su lado, que le aplaudan las cosas, que a veces son incorrectas. Todo eso dio pie a una de las dictaduras más férreas que hemos tenido en la República Dominicana. A Rafael Leonidas Trujillo Molina, es quien sucede a precisamente Horacio Vázquez ya en el 1930. Sí, porque quería quedarse y eso generó una crisis política que dio con el traste de Trujillo, porque empezaron esos, no me gusta decir la palabra, pero para que la gente pueda entender, los lacayos, los lambones a decirle a él, no, quédate 2 años más. Y se generó una crisis. ¿Querían ellos mejorar el país? Los que le decían a Horacio Vázquez no, querían tener beneficios, pero había uno que estaba teniendo beneficios, pero tenía conciencia, tenía compromiso con el país. Le dice, no, compadre, por ahí no es. Entonces, lo peor de todo, Fran, es que esos grupos arropan a los presidentes, arropan a los funcionarios, y tú ni siquiera tienes acceso a ellos, porque por eso él hace la carta pública, porque había perdido. El presidente Vázquez se había creado un anillo que él, que era su amigo, que era su compadre, su compañero, no tenía acceso, y por eso tiene que hacer una carta pública, porque no tenía acceso a su compadre, al presidente de la República, siendo funcionario del gobierno. Y es lo que mucha gente le pasa, que le encanta tener a Sanchos a su lado, que le están diciendo, no, para adelante, que nos estamos moviendo y nos están ladrando porque, los perros están ladrando porque nos estamos moviendo. No, es que hay que pararse a escuchar y analizar lo que a usted le están diciendo. Seguimos cabalgando. Porque cuando viene el fracaso, entonces después te quieren venir a decir, ya, tanto que me lo dijiste. Los invito a mis amigos funcionarios a leer esta carta de Leoncio Ramos a Horacio Vázquez, que es una carta histórica, porque no se había visto nunca alguien de tanto nivel y compromiso. Usted sabe lo que enfrentar a un presidente públicamente por el compromiso que este señor tenía con su país, de enfrentar a un presidente en momentos que le cortaban la cabeza a cualquiera por el gusto y decirle, mire, tú me das beneficio, pero no se trata del beneficio, se trata de la democracia y se trata del país. Escuchen y no se lleven de las aves de paso, que lo que andan buscando es beneficio, porque como él decía, eso que te están diciendo a ti, que haga cosas incorrectas, eran los que andaban con Lili, con Báez y los otros, y hoy están al lado tuyo. Quiere decir que eso no tiene ni compromiso con el país ni contigo, lo que quieren es estar pegados como sanguijuelas del poder, y eso mucha gente no lo entiende y se deja arropar de esos Sanchos que dicen que vamos por el mejor de los caminos, a veces con situaciones que no son correctas. Nadie, el mejor ministro de tal cosa, el ministro que resuelve fulano de tal, cosas que se lo dicen a otro. Aquí en el canal nosotros lo vivimos constantemente con muchísima gente cuando vienen los ministros. Y aquí llegan los picapicotas. Los picapicotas y le dicen, Fran es el mejor. Ahí está la carta en original. Esta que tengo es un duplicado. Ahí está en máquina, porque es escrita en máquina. Esa es la carta original que se publicó. Los muchachos son excepcionales. Ahí está la carta en original, que es histórica, que lo recogen muchísimos libros. Hecha en una maquinilla. En una maquinilla en ese tiempo. Y todavía para ese tiempo manteníamos nosotros mucho contacto con ese lenguaje cervantino de vosotros y habéis. Nada, vamos a ir a la publicidad. No todo el que le dice a usted que la cosa está bien es su amigo. Que era una forma de los cultos, de los intelectuales, diferenciarse de los demás. De hecho, para tú ir a un cargo, los analfabetos no podían aspirar, es más, ni siquiera podían votar para esos tiempos. Si usted no tenía escolaridad, no podía ni siquiera votar. Pero nada, bajémonos muchas veces y tratemos de estar aterrizados con los pies en el suelo.
mucha gente que los cargos se les suben a la cabeza, porque esos que se están beneficiando son los que refiere Leoncio Ramos en esta carta. Los que andaban con Lili, los que andaban con todo el mundo, y con mañana el que venga, a esos mismos le van a hacer el coro. Por eso no tienen compromiso con nadie, más que con buscar el beneficio que le da estar en una posición. Lean la carta, muchos amigos que están en el gobierno. Carta de Leoncio Ramos a Horacio Vázquez, que leí solamente 2 párrafos, para que ustedes vean lo que sucede. Y ahí mismo entra también, ya nos vamos, algo que decía Juan Bosch en una de sus novelas, que era El muerto está vivo. Y es cuando una situación por años se repite. Es decir, ¿qué estamos viendo en este momento? Lo mismo que describe Leoncio Ramos. Muchos funcionarios y hasta el mismo presidente que ha sido, se le han creado ese asunto de esos grupos de sociedad civil, empresarial y todo esto, y han creado a veces situaciones que no son las que se vendieron, las ideas que mucha gente habían promovido durante muchísimos años. Publicidad y ya volvemos con las portadas de los diarios.